Bueno, pues muy buenos días nuevamente. Soy Ana Teresa Toro, oficial de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos, y es una alegría inmensa recibirles en esta mañana. Nos emociona ver sus rostros, ver que hay interés en la existencia de este nuevo proyecto, así que la mayor de las gratitudes para ustedes en nombre de nuestro presidente Roberto Santamaría, de nuestra directora ejecutiva Laura López. Ambos están fuera en este momento y no pudieron estar aquí con nosotros, pero han sido vitales en el apoyo a este proyecto, creen en él y nos han permitido poner los recursos de la Fundación en su creación. Así que gratitud para ellos. En esta conversación hoy vamos a estar con Edenmarí Clas Montijo, nuestra gerente de comunicaciones, con la querida y admirada Nidia Bauzá, periodista de carrera y de raza, como dicen por ahí, y presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, que esta semana celebra la Semana de la Prensa y en cuya serie de actividades pues nos insertamos en la presentación de este podcast. Y también está con nosotros la querida amiga periodista Tatiana Pérez Rivera, quien hace ya unos cuantos años, ¿verdad, Tatiana? No hemos contado, pero como más de 7 u 8 lleva dedicándose y especializándose en la cobertura de las noticias del tercer sector. Ella es la periodista de nuestra revista ONG, una revista que tiene 11 años de existencia y de trabajo ininterrumpido y que ahora se expande con este nuevo proyecto. Así que dicho esto, quisiera abrir la conversación partiendo del origen, y para eso creo que Edenmarí te toca, no te queda más remedio. Y quiero preguntarte acerca de los orígenes de ONG. Tú estuviste allí cuando se plantea la necesidad de un medio alternativo dedicado a las noticias del tercer sector. Cuéntanos esa historia. Eso es así. Si bien es cierto que existían ya medios en el país alternativos que dedicaban espacios a noticias comunitarias, a líderes comunitarios, para generar, ¿verdad?, conciencia y sensibilización en la ciudadanía sobre lo que ocurre en el país desde la base. También es cierto que no había un espacio que de manera consistente e ininterrumpida, como bien mencionaste, existiera dirigido a dar a conocer lo que hacen las organizaciones sin fines de lucro en el país. Así que en el 2012 la Fundación Ángel Ramos se plantea redirigir esfuerzos para que su página institucional ya no fuera tan institucional, sino que fuera un espacio para el tercer sector en Puerto Rico. Y ahí llega la propuesta de hacer el boletín que actualmente llamamos nuestra revista periodística ONG, dirigido a documentar, reseñar el quehacer de las organizaciones sin fines de lucro y cómo transforman miles de vidas en las comunidades. Nidia, tú que has estado activamente en los medios por tanto tiempo y como presidenta de la ASPRO observas y te mantienes en diálogo con los medios alternativos, quería preguntarte acerca de tu mirada, la importancia, el valor que le das como periodista a la existencia de estos medios alternativos para cubrir historias que a veces sí tienen espacio en los medios más grandes, pero a veces no. ¿Qué piensas al respecto a ese escenario? ¿Cómo lo ves? Buenos días. Primero que nada, quiero decir que me siento más que privilegiada de estar en este grupo de mujeres poderosas, de mujeres emprendedoras, de mujeres valientes, de mujeres creativas, de colegas de mucho tiempo, muy queridas. Las organizaciones comunitarias tienen una tangencia grande en nuestra presidencia en la Asociación de Periodistas. De hecho, cuando fuimos a hacer nuestra juramentación, tuvimos el privilegio de ser juramentados y juramentadas por líderes comunitarios, porque creemos en el trabajo que hacen y sabemos que necesitan voz. Y de ahí, pues, quiero partir, ¿verdad?, de esa importancia que nosotros le vemos a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones sin fines de lucro en la ASPRO. Así que en eso, pues, estamos
muy alineados, muy sí, alineados en torno a este lanzamiento de esta plataforma, de este podcast del ONG, pues lo abrazamos con mucha esperanza. Sabemos de la importancia que tienen estas plataformas en nuestro periodismo, en nuestro medio, en nuestra comunicación, en una red de comunicación importante en toda la isla. Así que cuentan con nuestro respaldo y estamos aquí apoyando, en apoyo a este lanzamiento que sabemos que va a llenar un espacio importante y van a sembrar un granito de arena que va a crecer. Esto es un campo en crecimiento, no en Puerto Rico, en todo el mundo. Sabemos de la importancia. Así que pues aquí estamos y vamos para adelante con este proyecto. Muchas gracias, Nidia. Para nosotros en la Fundación es muy emocionante contar con el apoyo de la ASPRO, porque es un trabajo que se ha hecho por más de una década de documentar, de indagar, de presentar al país esas historias anónimas, otras más notables, otras más invisibilizadas, pero contar con el apoyo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico nos da ese empujón que de alguna forma, no es que legitime, pero fortalece, valida, le da un espaldarazo importante. Gracias. Así que estamos muy agradecidos por eso. Y entonces hablemos de periodismo. Tatiana, llevas años ya cubriendo semanalmente distintas historias del sector y creo que eso te ha dado sin duda, porque lo hemos conversado muchas veces, una perspectiva sobre el país distinta. Háblame de tu experiencia documentando al tercer sector. ¿Qué has podido identificar? ¿Qué ha cambiado en tu mirada a partir de ese contacto de primera mano? Buenas a todas. Disculpen, ¿verdad? Mi llegada abrupta, pero aquí estamos. Esto es un privilegio, porque siempre que terminas una asignación, y casi siempre voy con Javier, mi compañero que está por ahí, Javier del Valle, y cuando terminamos, nos montamos en el carro, siempre nos quedamos con esta impresión de esto se puede resolver. El problema que sea, hay formas para resolverlo. No es una varita mágica, no es que va a pasar inmediatamente, pero hay un empeño y hay una información acumulada, que es lo más que el ONG ha aprovechado en este tiempo, y es toda esa sabiduría acumulada del tercer sector de años y años probando alternativas, qué me funciona, qué no me funciona, si no es por aquí, es por acá, si no es así, es asá. Realmente ellos llevan en esto es un doctorado, intentando y bateando todas las que la vida le tira. En ese sentido, nosotros aprovechamos eso, y en el ONG nos quedábamos siempre como, pues, y esto les pasará a todos los periodistas, que tienes que editar y escoger qué pones, qué no pones, y siempre te quedaba esa sensación de se me está quedando lo mejor, todavía queda aquí mucho por decir. Y yo creo que el podcast nos va a ayudar mucho en poder difundir todo eso que se nos queda, si no va en un formato, va por el otro. Yo recuerdo alguna vez que tuve alguna profesora o profesor, ni me acuerdo, que me decía que las buenas noticias no eran noticias. Y a mí eso me daba como un malestar estomacal, porque yo creo que, claro, hay unas noticias relevantes a que tomemos decisiones en una democracia, y que usualmente no suelen ser noticias positivas, pero retratar la sociedad también es retratar aquello bueno que sucede. Entonces, mucho de lo que nosotros trabajamos en ONG suelen ser buenas noticias también. Bueno, es que yo creo que eso de que las buenas noticias no son noticias es cuando las cosas están bien. Pero cuando no estamos bien y cuando hay sectores que no están bien, para ellos una buena noticia no necesariamente es una noticia que no vaya a recibir un clic. Una buena noticia puede ser un ejemplo de difundir cómo yo lo logré, y lo lee otra persona en otro rincón de la isla y dice, mira, ellos usaron esto, a mí a lo mejor me funciona, déjame adaptarlo.
Entonces es bien subjetivo. Yo sé que las buenas noticias son noticias cuando tienen muchos clics y tienen unas métricas bien chéveres, pero hay que ver también el alcance de una noticia desde la particularidad del lector, de lo que significa en el lector, lo que le deja al lector y las puertas que abre. También las malas noticias se pueden convertir en buenas noticias. También, muy bien. Y ese es el poder que nosotros tenemos como comunicadores de poder transformar una historia. Y hay mucha gente que lo necesita. Puedo decir, ¿verdad?, en mi experiencia como periodista, llegando a lugares que nunca pensé haber llegado en Puerto Rico, y cómo esa gente te espera y te necesita, y necesita que tú apalabres su historia. Así que yo creo que este proyecto tiene un fin muy importante, y sobre el camino se va a ir desarrollando, y además el impacto y la penetración que tiene el podcast lo va a demostrar, va a llegar a una audiencia mucho mayor en Puerto Rico. Y en esa línea quisiera añadir que, o sea, la idea es comunicar, o sea, es simple, ¿no? Es comunicar, y hace muchos años leí algo que se me quedó grabado, que las empresas, el gobierno, el sector privado, el sector gubernamental, comunican para existir. Las organizaciones sin fines de lucro comunicamos para transmitir nuestros valores a la sociedad. Así que la idea es que más se sumen a nuestra causa. ¿Y cuál es nuestra causa común? Transformar la vida de las condiciones de todos aquellos a quienes nosotros impactamos. Así que el podcast es un espacio más que se une, ¿verdad? Porque son espacios que queremos ocupar, crear, para que nuestra voz sea más fuerte allá afuera. No obstante, contar con el acervo que tenemos en ONG de documentos de historia es una década, ¿verdad?, de la historia más reciente de las organizaciones en el país. Contamos con estudios de la firma Estudios Técnicos, por ejemplo, que de manera longitudinal miden el impacto de lo que ustedes realizan en el país. No obstante, ONG es un ejemplo vivo, ¿verdad?, de experiencias y prácticas realizadas, en donde las organizaciones pueden ver la evolución de sus comunidades, de sus participantes y de su propia gesta como organización sin fines de lucro. Edenmarie, y antes de seguir por el camino que nos van llevando ustedes, quiero preguntarte sobre la mirada institucional de comunicar, porque dentro de los pilares de la Fundación la comunicación es prioridad. Entonces creo que esa mirada institucional, o sea, que no simplemente sea un esfuerzo que se hace o vamos a mantener estas redes sociales, sino que hay una mirada desde arriba por diseño atada a la misión de la institución de que las comunicaciones tienen un valor. Sí, obviamente yo tengo un sesgo. Para mí las comunicaciones son prioridad y deben serlo para todas las empresas y todos los espacios en este país y en el mundo entero. No obstante, para la Fundación no solamente es un pilar para lograr nuestra misión, sino que también es parte de nuestra raíz, ¿no? Nuestro fundador fue el propietario del periódico El Mundo, de WKQ, de Telemundo, o sea, fue un pionero en las comunicaciones en el país, que antes de partir decide devolverle a Puerto Rico lo que su país le dio a través de lo que hace nuestra fundación. Y la comunicación para nosotros es una herramienta más de poder impulsar la movilidad social en Puerto Rico, que es nuestra misión, ¿no? A medida que comunicamos, otros se suman a lo que hacemos. Sí, uno de los logros que hemos podido ver en ONG, la revista, antes de sumergirnos ya en el contenido del podcast, es el hecho de que muchas veces nos topamos con organizaciones que tienen menos recursos disponibles para el tema de las comunicaciones, y de pronto, gracias a un reportaje de ONG, pues pueden contar con una buena fotografía, pueden contar con una documentación de su trabajo, que a la hora de presentarlo a una solicitud de donativos o para proyectarse ante otros escenarios, pues cuentan ya con ese apoyo
y eso es un tipo de trabajo medio invisible, pero que sabemos que tiene valor y es parte del servicio que tiene que venir del lado de la Fundación. Quiero aprovechar antes de seguir para agradecer, porque realmente sentimos mucha gratitud del apoyo de los medios de comunicación, así como del apoyo de la ASPRO. Están aquí con nosotros representación del Nuevo Día, de Primera Hora, de Telemundo, de En Blanco y Negro, y mi querido y amado profesor Luis Fernando Cos, que también es un maestro en el periodismo comunitario y ha dejado múltiples proyectos a su haber que son referentes para nosotros. Así que gracias por estar aquí dándonos ese espaldarazo. Bien, bueno, algo importante que quería plantear o que hablemos de eso, Edenmarí, comenzando contigo, ¿qué va a diferenciar el podcast de la revista? ¿Cuáles van a ser los focos de ambos proyectos y qué es lo que viene ahora con esta nueva plataforma? Bueno, pues un poco ambos tienen un fin común, ¿no? Comunicar lo que hace el sector, las organizaciones de impacto social, económico, comunitario y cultural en el país. Sin embargo, ONG desde la revista se ha dedicado más bien a hacer escuchar esas noticias dentro del sector, ¿verdad? Y la idea ahora, a través del podcast, es poder ofrecer una mirada transversal desde el sector al país, a la ciudadanía. Que sea una mirada más panorámica, donde podamos compartir las organizaciones, más allá de lo que la organización hace para resolver un problema, atender una necesidad o crear una oportunidad para una comunidad o un participante. ¿Qué realmente significa eso en la resolución de problemas a nivel país? Más allá de la comunidad X o Y que la organización sirve. Realmente son soluciones y modelos replicables para un país. Y la idea es esa. Nidia, vamos al anecdotario. Cuéntame de tus experiencias buscando soluciones en las voces de tus entrevistados cuando te topas con personas que sabes que trabajan en la primera fila de las múltiples crisis, necesidades o situaciones cotidianas, porque también hay mucha alegría en el sector. También es un trabajo que se hace con mucho gozo y mucha dedicación, con mucha limitación y mucho sacrificio, pero también con mucho gozo. ¿Cuál es la diferencia entre entrevistar estas figuras que tienen tanto que decir versus entrevistar quizás figuras que están en posiciones de poder, pero un poco más distanciadas de los problemas de primera mano? Yo creo que lo más importante es la sinceridad, honestidad y espontaneidad. Tengo que recordar las luchas de las comunidades, las luchas de las organizaciones sin fines de lucro todos los años cuando en la legislatura se tiene que aprobar un presupuesto y nosotros estar ahí tratando de poner nuestro grano de arena, porque eso es una lucha bien fuerte y ahí es como dando codazos y entonces hay gente que se quedan bastante rezagados y eso es un proceso muy injusto porque pues la gente que no tiene voz es la más que necesita y en esta repartición de dinero siempre son los menos afortunados y son los que deberían estar primero. Pues partiendo de eso, ¿verdad? Que hay una diferencia muy grande en términos de poder, ¿verdad? Pues en mi experiencia como periodista, que he sido 41 años ininterrumpido, cubriendo la calle, pues, y así nos decimos, ¿verdad? Esta es nuestra jerga, periodistas de la calle, porque pues hay otros compañeros, otros colegas que hacen otras tareas que son en la redacción. Bueno, pues aprendí que la gente con sus defectos y virtudes, ¿verdad? Porque eso también es una realidad, pues la gente es más genuina y planteando sus intereses, sus problemas, sus
penas, sus tristezas, sus alegrías, que el otro lado, ¿verdad?, que es el que reparte las riquezas, el que reparte los fondos, el que tiene el poder. Así que pues partiendo de eso, ¿verdad?, de una diferencia, pues uno aprende a distinguir y a dónde uno poder poner más empeño para ayudar, como, ¿verdad?, o contribuir, porque muchas veces uno como periodistas, sabemos aquí hay unos colegas que me acompañan, que están aquí entre nosotros, que uno se frustra porque no puede hacer más de lo que a veces uno quiere, pero siempre uno puede aportar. Y de eso pues es tanto lo que te puedo decir, ¿verdad? Porque yo recuerdo en una cobertura que fue bastante, no muy lejana, una comunidad de Ponce, me llaman unos padres que estaban muy preocupados porque una escuela estaba muy cerca de 2 campos de tiro. Entonces yo me fui para allá porque esos estudiantes y la comunidad se había unido y habían creado un grupo, y en una ocasión una bala entró, varias ocasiones, pero esa vez fue como más impactante, y esa bala entró al salón de clases. Entonces, pues yo llegué a esta escuela en el Tuque de Ponce. Yo conozco el área sur porque pues nací en Peñuelas y pues, ¿verdad?, estaba en un área que yo conozco, pero no me imaginaba jamás. Y me trepé en el techo de la escuela porque yo, como todos los periodistas, corroboramos y queremos ver las cosas, uno verlas. Y he recogido de ese techo un frasco de balas y yo me los llevé para el periódico. Y yo recuerdo cuando la gente iba y no podían creerlo. Entonces ahí vino la polémica de los campos de tiro, uno de la policía, otro privado, de que ellos decían que no eran sus balas, que ellos tenían sus métodos de control. Y al fin y al cabo, pues siempre ellos defendieron su punto de vista, pero la gente se pudo expresar. Y sacamos a la luz otras historias, ampliamos a la comunidad cómo esas balas llegaban a la casa de la familia Horta, unos artesanos que tú debes conocer, de Santos de Palo, muy reconocidos en Puerto Rico, en sus casas de madera. Ellos recogían las balas. Y esto es un ejemplo de cómo una comunidad se empodera, y esas historias tenemos que sacarlas, tenemos que darlas a conocer en Puerto Rico, porque hay que divulgarlas para que se tome acción. El gobernador de entonces llegó hasta el periódico para ver el frasco de balas. Hasta ahí, punto de la historia. No pasa nada. Hay silencio, no pasa nada más. Hay silencios editoriales que son maravillosos. Nidia, no te puedo abandonar, hay que profundizar con tu relato porque realmente es muy importante y nos lleva a algo que está atado al corazón de este proyecto, pero también del trabajo periodístico en general, y es esa perspectiva que se deriva de tu historia, de que el periodismo ha de estar siempre atado y en función de los derechos humanos, no buscando unas falsas equiparaciones que a veces se disfrazan como objetividad, sino tener claro que el lugar del periodismo es de la mano de los derechos humanos. Entonces, creo que lo que cuentas abona esa reflexión. Es algo que han dicho grandes maestras y maestros del periodismo, es una perspectiva ya que tiene su fuerza, pero que a veces es difícil de ejecutar. Claro. Entonces, en una historia como la que cuentas, uno ve el lugar y el rol también
de las comunidades organizadas, ya sea como organizaciones sin fines de lucro o simplemente organizadas porque nos conocemos de forma informal y yo sé quién vive aquí, quién vive allá y se forma un liderazgo medio natural y un poco en el aire, pero que funciona y sirve. Entonces, esa vinculación entre los periodistas y los líderes de las comunidades, sean estructurados o no, es muy importante para este trabajo. Quisiera pedirte que profundicemos más en eso y en tu experiencia, que yo creo que es un tesoro que nos regalas esta mañana. Gracias. Pues yo creo que los periodistas estamos en un acompañamiento con la gente, con las comunidades. Debemos hacerlo, porque pues ahí está, se nos va la vida como país, y las comunidades son nuestras, es nuestra gente, la gente que necesita, los que no tienen voz, como dijimos ahorita, y son los que conocen sus problemas, son los conocedores. Muchas veces a través de otras figuras, en épocas electorales como estas, ¿verdad?, se saca provecho de eso y se sacan unas historias que después se quedan en nada, y por eso nosotros, los periodistas, uno de nuestros roles debe ser ese acompañamiento, que no sea en época electoral, que no sea en terremotos, que no sea en huracanes, en época, tiene que serlo también, ¿verdad? Sí, pero sin el lucro del dolor. Exactamente, sin el lucro del dolor. Siempre estar ahí, porque siempre nos van a llamar. Yo he mantenido comunicación con gente que me siento tan contenta de que me llamen y que se acuerden de mí, que hayan conservado mi número de teléfono, y uno siente que es necesario y que tú estás ahí para acompañar a esa gente. Me sucedió en eventos como pues el huracán María, que uno, ¿verdad?, tuvimos que aventurarnos solo por Puerto Rico. En una ocasión llegué a la comunidad Punta Santiago. Todavía no había llegado ningún periodista, y las historias de allí fueron muy importantes, porque fue cuando la comunidad se empodera con aquel mensaje de SOS. Sí. Y tuve la oportunidad de sacar esa fotografía y de darla a conocer, como en muchas otras cosas, y sabemos por experiencias que son tantas, ¿verdad? No quiero tomarme tanto tiempo para ello. Esa gente está ahí, es gente que siempre va a estar y nos necesitan. Y este proyecto de ustedes les puede ayudar muchísimo, y sé que contando con unas colegas con una sensibilidad como ustedes, tanto con Ana Teresa como Tatiana, que las conocí, que trabajamos, que sé de su madera, de la madera que ustedes están hechas, y aquí de la compañera Edmarí, que van a hacer un trabajo muy, muy necesario para Puerto Rico. Ana Teresa, ¿sabes qué? Si hay algo que da gusto de uno entrevistar a personas del tercer sector, de organizaciones y de comunidades, es que en esta isla de improbables, estas personas no aceptan un no por respuesta. Nunca, porque no tienen ese lujo. No se pueden dar el lujo de aceptar un no, porque ellos, me digas lo que me digas algo cierto, me digas una mentira, me digas lo que me digas, yo todavía tengo que servir a estas personas que están aquí, que van a venir aquí, y la necesidad no desaparece.
Así que como no acepto un no por respuesta, inmediatamente tengo que buscar la respuesta. Si no me la das tu gobierno, si no me la das tu fundación, alguien me la tiene que dar, pues yo me la invento y ustedes ayúdenme. Básicamente es el modus operandi que uno ve en muchas organizaciones sin fines de lucro, porque tienen ahí la necesidad y tienen que resolver. ¿Qué le van a decir a sus participantes? Ay, no me ha llegado, no está. Entonces, cuando Nidia recuerda esa lucha del presupuesto, que uno como periodista cubriendo eso allí, de verdad lo que te dan es ganas de llorar, porque pasas vergüenza ajena de que gente con tanta necesidad y dinero que por lo general, hay sus excepciones, pero en la mayoría de los casos se multiplica y se utiliza excelentemente bien, pues tú estés utilizándolo para adelantar unas cosas, dejar atrás otras cosas, y entonces ellos esperando, haciendo su labor, porque ese es el problema, ellos siguen trabajando, porque ellos no le pueden decir que no a nadie, tienen un participante que necesita un servicio. Entonces eso da gusto consignarlo, retratarlo, presentarlo, pero a veces te rompe el corazón. Claro, es un regateo político lo que hay en ese momento. Esa es la palabra. Lo triste es que después, cuando pasa el tiempo, que vienen las investigaciones periodísticas, sale a relucir tal legislador que se había inventado esta organización fantasma a la que le dieron un montón de dinero. Entonces uno se pregunta, ¿esto va a seguir? Porque pues el dinero hay que utilizarlo bien, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Que sobra. Eso es lo que se espera. Pero ese regateo político, pues, siempre ha estado ahí, y el podcast puede también, ¿verdad?, contribuir a que se utilice ese dinero correctamente, que no vaya a gente que no tiene que ir, habiendo necesidad, habiendo gente que lo necesita. Y porque no hay que estar viviendo pensando cómo voy a pagar la nómina en los próximos 3 meses. Exacto. Cuando hay los recursos disponibles para que no sea así. Y quiero que ahora pronto hablemos un poco de lo que va a ser el formato del podcast y esos detalles, y abrir a preguntas de la prensa y del público, pero antes quería preguntar a Tatiana o dar el espacio a Tatiana, porque Nidia, hablabas de cuando fuiste allá y te trepaste en el techo de la escuela, y Tatiana ha subido varias aldas y ha bajado varios montes en su cobertura de las organizaciones, junto con el compañero Javier del Valle, que siempre está tras bastidores, pero él es un cómplice y colaborador principal de ONG, el fotógrafo, el videógrafo y ahora el director técnico de nuestro podcast. A él nuestra gratitud y sobre todo nuestro cariño, porque la pasamos bien con Javier. Tatiana, de tus experiencias visitando organizaciones remotas, lejos, que a veces uno dice, Dios mío, yo no sabía que esto estaba aquí, y además está aquí hace 30 años, haciendo una labor increíble. Nadie sabe que esto está pasando aquí. O sea, ¿cuáles han sido quizá un par de las sorpresas más emocionantes que has podido vivir saliendo por la isla a documentar la labor del sector? Quizá una, la que te venga a la mente. Saber que hay gente que las mismas organizaciones están tratando de que les pueda llegar electricidad, no tiene que ver con María, o gente que no sabe leer y escribir, o gente que en la época de la pandemia, para que la maestra le pudiera enviar las asignaciones a los nenes, tenían que pararse en un puente que era el único que tenía señal, para que ahí el WhatsApp se conectara y ellos vieran. Esas cosas se dan por normales. Y las organizaciones buscan cómo manejarlas, se cansan, pero siguen ahí. Y es lo que casi siempre nos llevamos
de esfuerzos en los que Alana Feldman, donde está ahora en el centro de la isla, lo encuentras cuando vas a múltiples esfuerzos o que están empezando o que siguen. Siempre es lo mismo, ellos no aceptan un no por respuesta cuando se trata de servir a sus participantes, pero la multiplicación de panes y peces es real y pasa en este país constantemente porque los recursos son bien limitados. Entonces tienes una persona que les da alegría servir, aunque estén cansados, aunque estén quemados, porque llevamos en este país una rachita intensa. Servir es su vocación, servir les da alegría y mantienen esto a flote en medio de las carencias y estos bolsillos cada vez más grandes cuando uno los encuentra, de ausencia de ayuda, ausencia de atención gubernamental. Pero no te puedo decir una cosa, la gente puede estar muy feliz y contenta, pero no tienen agua o no tienen luz porque se han acostumbrado. O pues los nenes están acostumbrados a que los nenes se salen de la escuela en 7º, 8º grado. Entonces hay organizaciones que ayudan para que esto cambie. Hay lugares que han comprobado que con apoyo a las madres solteras que necesitan ayuda se disminuye el maltrato infantil. Entonces tú dices, si ahí está, lo han tratado 1000 veces, ahí están las métricas, ¿por qué no lo adopta el gobierno como un sistema? ¿Por qué no se hace como regla general? Entonces, lamentablemente, lo único bueno quizás de María es que el mundo, el resto de la isla descubrió que ese trabajo está ahí y que es efectivo, que con poco es efectivo, imagínate si tuviera más. Entonces uno termina pues con el corazón como que sí, seguimos. Sí, es como una dualidad. Seguimos. Lloramos, pero seguimos. Edenmari, ¿qué podemos esperar del podcast? ¿Cómo va a ser? Cuéntales del el primer episodio que ya lo pueden escuchar, ya está disponible en Spotify, en todas las plataformas. La única que nos lleva por el camino de la amargura todavía es Apple Podcast, pero esperamos resolverlo muy pronto, pero ya en Spotify lo pueden escuchar libremente. Ese primer episodio ya está disponible y cuenta la historia del nombre. Tenemos entrevistas con Mari Narváez y Ana Castillo, que fueron las primeras plumas de ONG, pero cuéntales más de lo que viene por ahí en el podcast. Sí, a grandes rasgos el podcast, la idea es tener un espacio donde podamos tener a líderes del sector, podamos incidir en la opinión pública, ¿verdad?, mediante el acervo de conocimiento y experiencias que tienen las organizaciones sin fines de lucro, en entrevista directa con nuestra querida Tatiana Pérez, que tengo que decirles que ya se ha especializado en el sector, ¿verdad? Y que nació para la radio, porque la voz, que es la única periodista en el país especializada en el sector. Si bien es cierto que, como mencioné al inicio, han existido múltiples esfuerzos, y aquí nos representa Pericos con Puerto Rico Te Quiero y otros esfuerzos comunitarios que han estado. Nosotros hemos estado de una forma consistente e ininterrumpida que nos permite documentar y legitimar el trabajo que realizan las organizaciones. Así que nada, regresando al formato del podcast, iniciamos con un segmento entre la periodista y voces del sector, para luego pasar a una mesa editorial donde estamos Ana Teresa, Tatiana y yo con ellas, ¿verdad?, un poco reflexionando sobre el tema que se esté abordando, que es un tema que, ¿verdad?, la idea es que trascienda lo que hace la organización, sino un tema de país, ¿verdad?, un tema que hay que atender como país. Y a mí, sobre todo en este proceso, me ha tocado el privilegio de liderar desde el inicio un esfuerzo que vino a ocupar un espacio que en honor a la verdad tengo que decir, lo ocupó hace muchos años Prensa Comunitaria, que es mi escuelita y es de donde vengo. Fue mi primer encuentro con el periodismo en la calle, desde medio alternativo y no comercial. Esa fue mi mayor escuela, fue estar ahí y estar con los líderes del sector. Así que mi privilegio ha sido precisamente haber aprendido de ustedes y formar un equipo increíblemente sensible, responsable y ético que comunica
de manera periodística el hacer de las organizaciones. Y a todas las personas de comunicaciones que veo aquí, de las distintas organizaciones e instituciones, líderes del sector que también nos están acompañando hoy, cuenten con nosotros, cuéntenos sus historias, queremos pasarles el micrófono y potenciar el trabajo y que sigamos colaborando. Ahora yo creo que es un buen momento para abrir a preguntas de la prensa. Hay un micrófono por aquí de la prensa o de quien guste comentar. Creo que sus comentarios y reflexiones pueden hacer que esta experiencia de esta mañana amarre, apriete y salgamos de aquí con mucho entusiasmo. Ustedes saben que yo ocupo relleno. Ok, Larisa, gracias, me ha salvado, porque si no yo iba a empezar a hacer otro cuento. ¿Cuál es la sede del podcast? ¿Se va a grabar siempre en estudio o se mueven a locations? ¿Ya han visto cómo va a ser esa dinámica? Hasta el momento estamos iniciando aquí en la Fundación, lo estamos haciendo en nuestra casa, los queremos ver en nuestra casa, no obstante no nos limitaremos a eso. La idea es continuar ocupando otros espacios y movernos a sus lugares y mientras se vaya formalizando, tener otro tipo de plataformas más allá del podcast en las que podamos incidir. Sí, hemos optado por empezarlo. Esto de que vengan a la casa es bien importante, que la gente sepa dónde está la fundación y puedo ir y tocar esa puerta y hacerlo aquí, pero queremos que crezca de forma natural y también nosotros ir sofisticando las destrezas que el medio requiere para que de pronto el sonido de ambiente sea parte de la narración también, pero es algo que pasará poco a poco, va a ir cada 2 semanas. En esta primera etapa aspiramos a que sea semanal y vaya usted a saber si nos ponemos los patines y aumenta la periodicidad. Mi nombre es Gabriela y yo quería preguntarle a ustedes si como periodistas podían como integrarse dentro de las organizaciones además de informar e indagar sobre la ONG. Bueno, tú eres ciudadana, puedes estar donde tú quieras, cuando tú quieras, exacto, pero por lo general identifica una organización que su misión y visión esté como bien atada, que haga clic contigo, porque te va a tomar tiempo, es tu tiempo libre, así que qué mejor que invertirlo en algo que esté a la par con tu gusto. También se pueden hacer alianzas en la Asociación de Periodistas, no, ¿verdad? No estamos integrados a ninguna organización comunitaria, pero sí hacemos trabajos en alianzas, hacemos actividades. Recientemente hicimos un conversatorio en Loíza sobre la erosión costera y ahí nos unimos a la comunidad, a los loiseños que están bien organizados y están luchando contra el cambio climático. También un poco en marzo, alrededor de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hicimos unas alianzas con grupos feministas y que pues luchan por los derechos de las mujeres y logramos hacer un catálogo sobre cómo debe ser las coberturas con sensibilidad sobre coberturas en los casos de violencia de género, que sabemos que nosotros también, ¿verdad?, como comunicadores, como periodistas, tenemos que dar el ejemplo. Así que tenemos que aportar ahí también a no contribuir a revictimizar a las mujeres y a las personas trans que son víctimas de la violencia de género que tanto pues nos afecta y tantos casos están ocurriendo en Puerto Rico. Así que se pueden hacer muchas cosas en conjunto. Quería preguntar, ¿estudiante? Sí. Pues nada, es importante, ¿verdad?, que sepamos que ONG sí, el propósito es dar a conocer las noticias del sector, que reconozcan la labor del sector, pero también
estar claros de que el tercer sector genera noticias y que nuestros jóvenes tienen un campo amplio ahí de acciones y funciones diversas que hacen las organizaciones sin fines de lucro y un sinfín de noticias que pueden comunicar. Así que de alguna manera nuestro deseo, nuestra aspiración también es que a los jóvenes puedan insertarse en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro como comunicadores y como periodistas. Mi nombre es Andrea Santiago del Instituto Nueva Escuela. Quería preguntar, ¿verdad? Porque vi el enfoque que le van a dar tanto a la revista, pero el enfoque del podcast es uno diferente, más, ¿verdad?, con lo que es la opinión pública, y quería conocer qué ustedes piensan, ¿verdad?, de esa importancia que tienen que las organizaciones sin fines de lucro, más allá de contar sus historias, ¿verdad?, lo hacen con su hecho, con los servicios que hacen y todo, pero se atrevan a dar ese paso de tener estas conversaciones que a veces, ¿verdad?, no se atreven porque reciben fondos del gobierno, porque reciben fondos, ¿verdad?, de otras áreas. ¿Cómo ustedes, ¿verdad?, como periodistas y comunicadoras ven la importancia que tiene este enfoque precisamente de este podcast en comenzar esas conversaciones también más allá de contar, ¿verdad?, lo que hacen y cómo contribuyen al país, pero hacerlo ya desde otra forma, desde otra visión? Así que quería preguntar un poquito cómo ustedes ven eso. Sí, quizás ahí dejo a Tatiana en unos minutitos porque es la periodista oficial de nuestra revista, pero definitivamente como comunicadores nuestro deseo, ¿verdad?, es incidir en la opinión pública, y desde las organizaciones mucho del trabajo que hacemos es para también influenciar en la política pública del país. Y si no se comunica lo que hacemos, lo que queremos, los problemas que tenemos, los retos, las oportunidades, los aciertos y desaciertos que se generan desde la base, es muy difícil mover la rueda, ¿no? Así que creo que es medular que desde la comunicación, desde un espacio que hemos ocupado y creado como ONG, podamos influenciar en movimientos de país. El temor es real a perder fondos. No, el que te diga lo contrario te está mintiendo, es real. Lo que pasa es que con el tiempo es tan difícil el proceso para que les llegue ese dinero luego del regateo político del presupuesto, que ya la mayoría de las organizaciones, las de mucho tiempo lo han aprendido. Pero las jóvenes, lo que he visto es que parten de la premisa de que tienen que tener múltiples fuentes de fondos. Y a la que tú tienes múltiples fuentes de fondos para vivir, empiezas a perder el miedo. Entonces, no necesariamente te tienes que parar en el medio de una plaza a gritar, es que no hacen esto. No. Con ellas, yo lo he notado que comienza en redes sociales. El rendimiento de cuentas de lo que ellas hacen en redes sociales muchas veces son posturas ya que están asumiendo respecto a situaciones que el gobierno quizás no atiende. Entonces, poco a poco, en la medida en que ganan nuevas fuentes de fondos, se van atreviendo un poco más no solo a decir lo que está pasando, sino a visibilizar la respuesta que yo estoy dando desde mi organización. Sí, y quisiera añadir a tu pregunta, que es el tipo de pregunta que también queremos tener en el podcast, que hay una cuestión también de estilo y de que queremos que este espacio sea un espacio seguro para tener estas conversaciones, porque hay veces que este tipo de reclamos, que hay veces que es necesario que sean de forma estridente, contundente, en los medios grandes, hay veces que deben ser un gran grito, pero hay veces que ese gran grito se usa más de una forma teatral, y quien sale más perjudicado es quien más necesita. Entonces, queremos que en el podcast se puedan dar estas conversaciones en un ambiente de respeto, y yo no necesito gritar o que me utilicen como balón político en un año de elecciones. No necesito que utilicen mi organización como balón político. Si yo me presento aquí con mi rendimiento de cuentas, capaz de callarle la boca a cualquiera. Entonces, queremos que sea un espacio donde si tiene que haber la denuncia, que esté la denuncia, pero que esté la denuncia
con información acompañada. Creo que la palabra acompañamiento que ahorita Nidia nos trajo es muy importante, y en un marco de respeto y colaboración. Habrá espacios para el grito, habrá espacios para la estridencia, para la marcha, probablemente marcharemos también, pero el podcast va a ser un espacio para mostrar, para discutir, para dialogar, para pensar. Entonces, deben existir la diversidad de espacios. Hay veces que va a haber que ir al programa X a gritar, pero nosotros vamos a ofrecer una alternativa. Y ONG parte de la premisa básica del periodismo, ¿verdad? Que es dar acceso y derecho a la información, y al tiempo que se da acceso y derecho a la información, pues podemos promover que ocurran cambios, ¿no? Así que la idea también es que nosotros no solo como ONG, sino ustedes como organizaciones sean referentes de lo que queremos que pase como país. Yo creo que quisiera añadir también algo bien importante, y es que son ustedes los jóvenes también un vehículo muy importante para divulgar y dar a conocer los problemas comunitarios y las necesidades de las organizaciones, y tienen la vitalidad, tienen la fuerza, tienen el empuje, y aquí hay unos cuantos que ya los he identificado de otros lugares, así que muy bien, y eso me gusta mucho. Y recuerdo este recinto cuando venía entrando, me trajo unos gratos recuerdos de mi carrera, porque mis primeras portadas fueron en el periódico El Mundo, siendo yo todavía estudiante de la Universidad de Puerto Rico, de la Facultad de Comunicaciones, la escuela. Y aquí también estuvieron muchos de mis grandes mentores. Y de eso se trata la vida, de un relevo generacional. Así que yo invito a los jóvenes a que sigan adelante con esas inquietudes y participación sobre todo. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que estamos bien, y en ese espíritu de legado, de que estamos en esta sala que tiene la historia del legado de nuestro fundador Ángel Ramos, cuyo capital quedó al servicio de las organizaciones sin fines de lucro y al servicio del país. Queremos que su historia se reproduzca y que muchos más empresarios y empresarias del país tengan esa visión de legado, y también honradas de crear un nuevo medio de comunicación que de alguna forma se ata a ese legado, doblemente al legado de la institución filantrópica y al legado de la historia de los medios en Puerto Rico. Así que les agradecemos su presencia. Gracias a estas tres panelistas de lujo, sus historias, su claridad. Creo que todos hemos aprendido mucho hoy, y a cada persona que se conectó a través del Facebook Live, gracias por acompañarnos, y bueno, esperamos acompañarles, sea si están limpiando la casa, fregando en el carro, haciendo ejercicio, donde sea que usted escuche su podcast, ahí queremos estar en su oreja. Excelente. Y con mucha suerte en su corazón también. Gracias, buenas tardes.